Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz Día del Niño. Un abrazo muy fuerte, diviértanse. Es un gran día para disfrutar. Muchas gracias a todos mis seguidores, suscriptores, familiares y amigos. Hoy voy a comenzar a presumirles mis pequeños juguetes, muy bonitos por cierto. Estos son tractores que están hechos a escala. Mi hermano Rubén Lucio y mi cuñado Ricardo López se dedican a la venta de refacciones de estos tractores, y fue un obsequio de mi hermano. Miren qué bonitos, se los presumo porque es Día del Niño. Entonces un saludo a mi cuñado, a mi hermano. Y el tema de hoy, vamos a iniciar que yo entré a trabajar en Mexicana de Aviación. Una gran empresa. En ese momento estaba muy bien todavía la empresa. De ahí me recibí un regalo, que este es mío y este es de mi esposo. Pero ustedes dirán, excelente trabajo, pero no fue así. ¿Por qué no fue así? Sí fue una gran empresa, es gente con mucho conocimiento la que trabaja ahí. De entrada, primero les comento, yo no trabajé en la Torre de Mexicana, lo que antes era la Torre de Mexicana. Yo trabajé en los hangares, que se encuentran en Avenida, creo que 602. Ahí fue donde yo laboré. Sí, aquí se llamaba el edificio Base de Mantenimiento de Mexicana de Aviación. Yo entré en un momento en el que, no sé si han escuchado ahorita, que se ha estado comentando mucho por televisión, outsourcing. Cuando yo entré con esta nueva, ¿qué podemos llamarle? Reforma. Yo no lo supe hasta que me aceptaron y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. No fue beneficioso entrar de esta manera porque bajo sueldo, casi cero prestaciones. No había una manera de ascender a otro puesto. Realmente estábamos muy limitados por este programa o por esta contratación que no era directa de Mexicana, sino que fue por una empresa mediática como de agencia. Pero les vuelvo a repetir, yo no lo supe hasta que yo ya había presentado exámenes y dije, bueno, vamos a dar la oportunidad de entrar de esta forma. Voy a comentarles primero qué fue lo que hice. Regularmente se los he venido diciendo, yo compro el periódico. Encontré dos lugares muy importantes. Uno era Singer de México y el otro era Mexicana de Aviación. Como me sabía mejor la ubicación de Mexicana de Aviación en la Torre de Xola, decidí ir primero allá y por la tarde irme a Singer de México. Pero se me hizo tarde y ya no pude llegar. Lo único que hice ese día fue llegar, presenté mi currículum y me dieron una fecha para que yo me presentara a hacer examen. Llegué, fui a la fecha que me dicen, llegué. Éramos alrededor de 20 personas, 20 mujeres, porque se iba a contratar, fíjense, como en forma masiva, únicamente secretarias. A mí se me hizo un poquito raro porque todo fue hecho como en grupo. Cosa muy rara porque regularmente va entrando de una en una. Supongo que porque aprovecharon y todas hicimos el examen.
Pero algo muy curioso y me llamó la atención es que yo me dije, ¿cómo es posible que, o hasta donde yo sabía, era gente muy preparada? Todas las secretarias eran muy preparadas, las que ya estaban trabajando ahí. Pero llegó un momento que estábamos haciendo el examen y nos dejan y no lo comentan. Las dejamos un momento solas. eh, Ahorita regresamos. Fue así como, pues vamos a ver cómo se comportan. Ignoro si había cámaras, ignoro si de otra manera nos estaban vigilando. Eh, Regularmente, si algunos saben, cuando uno se presenta a hacer exámenes y luego en grupo, pues conoces varias gente o compañeras. Ya había muchas chicas, y pues haciendo mucha amistad, mucha plática. Yo siempre fui callada y reservada, entonces me quedé aparte. Pero en el momento que se salen, pues sí se empezaron a preguntar, oye aquí, oye acá, porque era de conocimiento. Yo acabé mi examen, me esperé, yo tranquila, regresan, nos dicen, se presentan tal día para, ahora sí, una entrevista por persona. Bueno, yo no tenía miedo de no quedarme, yo casi estaba segura, pero sí había un pero. Ahorita se las comento. Volvemos a ir, ahí sí ya íbamos llegando a la hora que nos habían dado la cita, me entrevistan y me hacen un breve examen, un mínimo examen en inglés, donde me preguntan mi nombre y cuál era qué esperaba yo en el futuro. Yo el inglés no lo manejaba muy bien todavía. Cuando yo pedí cuando yo llené mi solicitud, puse secretaria en español, porque yo sabía que no dominaba inglés, aunque tenía los conocimientos. Y sí le contesté en inglés, tal vez muy limitada, pero sí se lo contesté en inglés. Y todo estuvo muy bien, termino y me dan no, lo que dicen regularmente, nosotros nos comunicamos, espere nuestra llamada. Bueno, entonces sí pasaron unas 2 semanas. Yo ya estaba desesperada porque no era mucho tiempo el que ya había pasado que yo no encontraba trabajo. Era poco, pero yo ya me estaba presionando yo sola. Recuerdo muy bien que no hablaban. Había dado el teléfono de mi hermano, Héctor, porque no había donde me contactaran. Y él era el único en ese momento donde le podían llamar para que él me avisaran a su vez. Fíjese en lo que son las cosas. Cuando yo veía que no me hablaban, yo decía, ya, me voy a regresar. Ya estaba renunciando yo a vivir aquí en la Ciudad de México y regresarme a la barca, porque sí sentí que me había excedido en mi proceder desde que renuncio de la CTM y el tiempo en que yo quería encontrar el trabajo. Bien claro recuerdo que estaba con mi hermano y fui a despedirme. Le dije, ¿sabes qué? Si no me hablan en esta semana, creo que así se lo comenté, yo me regreso. Yo me regreso porque no, ya para ese entonces, les cambio tantito, pues yo ya tenía alrededor de 33, 35 años. Ya empieza a haber problemas de que a las mujeres nos contraten. Y eso era lo que también me estaba moviendo a regresarme, porque ya lo veía más difícil. Cuando yo me regreso, no tardaron, creo que ni un día, cuando llega mi hermano y me dice, te hablaron que te comuniques. Hablo, me citan y me dicen, se ha sido aceptada. No, hombre, yo feliz, feliz porque dije, por fin conseguí el trabajo que quería, va a estar bien pagado, va a estar todo.
todo lo creí. Pero en una de esas no en una de esas, sino para entrar ahí hay que hacerse un examen médico. Y dije, en la torre, porque en la torre, ustedes se los he venido diciendo, he sido gordita. Y regularmente en estas empresas siempre piden personas muy guapas, muy con figura. Y yo dije, pues no, cero. Aquí voy a reprobar en el examen médico porque yo le tenía miedo a la báscula. Dije, bueno, ni modo. Ahí mismo tenían al médico, me toca mi turno, entro y yo dije, ya, aquí ya, no me quedo. Pues no, ¿qué creen que sí pasé? No sé cómo. Yo siempre me sentí gordita. Cuando me dicen mi peso, ni yo me lo creía. ¿Y qué pasó ese examen? Dije, ah, caray, sí lo pasé. Y bueno, viene el momento de la verdad, cuando ya hago al último una última entrevista, en la que es en el momento en el que me explican que yo me iba a quedar a trabajar en Mexicana, pero no me iba a pagar Mexicana, sino otra empresa que era la que nos estaba contratando, pero en este caso sí nos hicieron los exámenes aquí en Mexicana. He sabido de otros que hacen, es como si yo hubiera ido a una agencia y a veces ahí es donde te la hacen el examen. Y yo en ese momento no estaba yo nada informada de qué era esta forma de contratación. Pero dije que sí, puesto que ya había pasado todos los exámenes. Y ya me dicen cuando me presento y con quién me presento. Les voy a ser sincera que por el inglés yo me hubiera quedado en una buena área. Que no eran malas las demás y en la que estuve, no era mal. Pero sí me sentí un poco porque mi inglés no era alto. Comienzo a trabajar. No voy a mencionar nombres ni áreas porque de alguna manera tengo contacto, si no con algunas personas, sí hay un contacto un poquito directo todavía con esa, ya no es mexicana, tiene otro nombre, pero hay una persona que trabaja ahí y es la que normalmente me informa cómo está la situación. Esta persona sí es mi esposo, tampoco voy a dar su nombre porque no quisiera que hubiera, eh, no sé, cómo le quieran llamar, algún problema o algo. Que en realidad yo entré por Mexicana de Aviación, actualmente ya no se llama así, tiene otro nombre, y únicamente sobrevivió la base de mantenimiento, porque si ya bien saben, el edificio de Mexicana de Aviación ya no es ni de ellos. Así que yo comienzo a trabajar, entré a un área, mi inglés sí dejó mucho que hablar, por desgracia, debo de reconocerlo. Me cambian, pero llega una muy buena área. En esta área pertenecían alrededor de como 50 hombres y eran de un mismo nivel casi la mayoría. Y yo empecé a trabajar ahí con ellos. Sí, eran ingenieros la mayoría, o un mitad, 50 y 50. Gente muy preparada, eso sí, no cabe duda. Muchos cursos que recibían. Yo tuve dos jefes. El primero me desilusionó mucho, pero era una eminencia, era un ingeniero y no conocedor de su ramo. Él vivía casi ahí porque le encantaba su trabajo.
Pero el ser una eminencia en lo que él hacía, en otros casos, como en el trato con personal, en este caso el mío como su secretaria, dejó mucho que desear. Por desgracia, hay muchos profesionales en México que yo no dudo de su capacidad, pero ya en su trato con la gente que los rodea eh, es nula. Um, Recuerdo que al poco tiempo que yo entro, ya que estaba fija ahí en esta área con 50 hombres, realmente, como era gente muy preparada y no sé cuánto tiempo se habrían quedado sin secretaria, que ya todos estaban acostumbrados a hacer ellos mismos sus llenados de documentos, de requisiciones, de permisos de vacaciones. Cuando yo entro y por la forma en que yo entré, o sea, por una empresa que no era mexicana, como que me limitaron a no darme sus trabajos como diciendo, pues no nos haces falta, pero ya que te mandaron, bueno, pues haz algunos llenados o algo. Esa fue mi sentir al inicio, que de hecho fue así. Muchos, aún después de que ya casi cuando yo me salí, nunca se acercaron a mí a que yo les hiciera ningún tipo de trabajo. Dije, bueno, tampoco hubo una por parte del primer jefe. Era como si estás trabajando aquí, pero, pero pues únicamente te vamos a pedir algo que requiera precisamente de mí, ¿no? Entonces sí, la llegada fue muy amable, muy bien recibida. eh, Como en todas las áreas, eh, miren que a mí no me había tocado tratar con tantos hombres y no es que fuera difícil. Siempre en todos los trabajos que estuve, si ustedes lo han venido viendo para los que me siguen, por ejemplo, yo estuve en Motorola, cuando estuve en Motorola de México éramos puras mujeres y nunca tuve problemas así de persona a persona que me cayeran mal, que nos insultáramos o cosas. No. En, en otra empresa, en una de las primeras, que eran más hombres y secretarias únicamente, nunca me llevé mal con nadie. Y yo aquí, a veces dice uno, es que no hay chismes, sí los hay, pero uno es el que sabe si los sigues o no. Pero nunca fue a tal grado de que yo tuviera que pelearme, que ir a acusar a un compañero, una compañera. No, nada de eso. Ni que me molestaran. Nunca hubo esa necesidad. Cuando llego aquí, la mayoría de las personas que laboraban aquí eran, pues ya les estoy hablando de 40, 50 años. Porque, por ejemplo, ahorita a estas alturas la mayoría ya se jubiló, perdón. Muchos no lo lograron debido al problema de Mexicana. Fue un desastre cuando se, se viene abajo Mexicana. A mí no me tocó directamente, pero fue muy duro porque mi esposo estuvo ahí. Él lo vivió y lo que él vivió fue muy difícil. Y no nada más fue él. Imagínense cuánta gente no le pasó esto. Pero luego les hablaré de eso si me lo permite mi esposo, porque no sé. Pero continuando con mi jefe, es que no, dice uno, es que era un magnífico trabajo. Sí fue un magnífico trabajo, pero no fue nada de lo que yo esperaba debido a la forma como yo fui contratada. Y la verdad, créanme, me cuesta mucho
Porque qué más quisiera yo decirles que fue una gran empresa, pero no, realmente éramos así como, ay, es que están como por relleno, como una cosa bonita en un escritorio, como, en serio, no, yo aguanté porque realmente sí me trataron muy bien, pero sí tuve problemas con algunos compañeros. Después de un año empezaron ciertas fricciones, ciertas cosas. Les voy a contar más adelante el problema con mi primer jefe. No todo fue malo, en realidad todo fue bueno, pero aquí sí fue muy, muy difícil un ambiente a partir del segundo año. El pago era muy malo, el horario era un poco más amplio, también trabajaba de lunes a viernes, pero me es difícil hablar así de esta empresa. Yo pienso que es cuando Mexicana empezaba a caerse. Voy a detenerme hasta aquí porque es difícil lo que viene y necesito darme el tiempo porque hasta mal me estoy sintiendo, porque no quisiera hablar mal de la empresa. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Gracias por seguirme, gracias por sus likes. Síganla pasando excelentemente bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes.